Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para cada una de las personas que en esta oportunidad nuevamente nos acompañan en este espacio, en este momento de bendición, donde tanto ustedes como nosotros somos edificados nuevamente al estudiar la palabra del Señor. Este seminario del Ministerio Semilla de Vida, que se llama Fundamentos de Doctrina, segunda parte, es un seminario donde vamos a continuar estudiando muchos temas que a lo largo de la palabra nos van a edificar y nos van a ministrar. Tuvimos la oportunidad, si ustedes de los que hoy nos está acompañando, de pronto en este seminario, la primera parte no la han visto todavía, quiero invitarlos a que ustedes vayan a nuestro canal de YouTube, allí Semilla de Vida con Helio Galvis. Usted va a encontrar una lista de reproducción donde están cada una de las lecciones de ese primer seminario, donde pudimos compartir qué es la doctrina. Hablamos de la palabra de Dios, hablábamos de Dios, de su naturaleza, de la teología que corresponde al estudio de Dios. Estuvimos hablando de los atributos de Dios, compartimos y hablábamos del mismo Señor Jesucristo, la persona y la obra del Redentor, y también tuvimos la oportunidad de estudiar al Espíritu Santo. Y fue de verdad de gran edificación. En esta ocasión, en esta segunda parte del seminario, vamos a continuar con el tema. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer la primera parte de este seminario, de esta ocasión, y estuvimos hablando del pecado. Eso fue el tema que compartimos la semana pasada. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Y cuáles fueron las consecuencias del mismo en la raza humana y en la naturaleza? Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a hablar acerca del pecado original. Vamos a hablar de lo que es la naturaleza pecaminosa. Estaremos hablando lo que significa y lo que representa el pecado. Así que le invito, también vamos a hablar del pecado en el creyente. Es ese tema el que hoy vamos a poder compartir. Así que lo invito para que en este instante ustedes le digan a sus amigos, compartan con sus compañeros y discípulos este espacio. Es muy sencillo. Si usted está en este momento en la transmisión, dale compartir. Si estás en Facebook, dale compartir, y de esa manera tantas personas como más compartan el video, vamos a poder llegar a muchos más. Así que además de eso, se va a quedar el video colgado en tu muro, de modo que cuando alguien quiera de pronto ver tu muro de Facebook, allí va a encontrar el seminario y podrá estudiarlo cuando así lo desee. Si eres de los que estás en este momento en YouTube, pues te invito a que de pronto posteriormente le compartas el link a otras personas. Así vamos a poder llegar a muchos más. Gracias a los que nos han acompañado semana a semana. Gracias a aquellos que nos dan un compartir. Gracias a aquellos que nos ven, a aquellos que le dicen a otros que compartan también esta experiencia. Gracias a los que nos dejan sus comentarios. Han sido muchas las personas, y a mí particularmente me bendice cada vez que leo uno de sus comentarios. Los leemos todos y le damos gracias al Señor. No tenemos de pronto la oportunidad de darles una respuesta particular a cada uno, pero a cada uno de ustedes muchísimas gracias. Gracias por acompañar este ministerio. Gracias por respaldarlo con su ofrenda, con su oración. Definitivamente Dios nos ha respaldado y lo ha hecho a través de personas como tú. Gracias, de verdad que sí. Voy a tratar de hacer una remembranza muy rápida de lo que es el tema de la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada del pecado. Comenzamos en teología, eso se llama la amartiología, con H, ¿no? Es el estudio del pecado y lo que significa el pecado. Dijimos, para referirnos a ese pecado, que no solamente tuvo dos orígenes, ¿no? En el mundo espiritual, en el mundo angelical, que fue el pecado de Satanás, el pecado de la tercera parte de los ángeles, que eso ahora que compartamos el estudio de la naturaleza angelical, cuando hablemos de los ángeles, vamos a tener la oportunidad de compartir un poquito acerca de eso. Pero hablábamos más que todo del pecado en la raza humana, y obviamente tuvimos que hacer referencia al pecado de Adán y Eva. Y para eso tuvimos y tenemos que ir al capítulo 3 del libro de Génesis. Le invito por favor a que usted lo lea con calma, con detenimiento, porque allí está
en términos bastante sencillos, pero también profundos y de gran significado teológico y espiritual, lo que es el pecado, la consecuencia del pecado y cómo es que Dios soluciona el tema del pecado. Así que lo invito para que lea con detenimiento el capítulo 3 del libro de Génesis. Y para hacer una pequeña remembranza de lo que compartíamos, dijimos que el pecado tuvo por lo menos 5 grandes consecuencias. La primera dijimos que fue el daño que trajo a la relación del hombre con Dios. Y acordábamos en aquel momento que cuando Dios buscó al hombre, dice la Biblia en el huerto del Edén que se escondió. Esa fue la primera gran consecuencia del pecado. El hombre quiso esconderse de Dios. El ser humano quiso, y esto desde luego ha sido la consecuencia y la constancia de la raza humana, una naturaleza escondida de Dios, un ser humano que cada día decide vivir sin Dios. Cuando la gente se pregunta y dice, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tanta injusticia? Pues bien, déjeme decirle, eso comenzó cuando el hombre decidió esconderse de Dios. Cuando el hombre decidió vivir de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propio pensamiento. En ese instante, inmediatamente, se produjo la desconexión del creador y la criatura. Y esto, lógicamente, tenía que traer consecuencias. Se dañó, como consecuencia segunda, la relación entre los mismos hombres. Ya ustedes se dan cuenta, allá en el huerto del Edén, cuando Dios pregunta qué pasó aquí, inmediatamente hubo un señalamiento mutuo entre Adán y Eva. Ella es la culpable y así comenzó una disputa interpersonal. Una disputa interpersonal que ha venido galopando a lo largo y ancho de la historia. Y no solamente en la familia de Adán y Eva, en cada una de las familias, en cada una de las ciudades, en cada una de las naciones. No es difícil entender por qué se levanta tanto una nación contra otra nación, un reino con otro reino. ¿Por qué hay tanto conflicto intercontinental o internacional? ¿Por qué hay conflictos dentro de la misma nación? ¿Por qué hay conflictos entre el Estado y los digamos, civiles? ¿Por qué hay tanto conflicto? Esa es consecuencia del pecado. La gente presume, no, porque es la injusticia, por la corrupción, No, hermano, eso es consecuencia del pecado. La gente querrá solucionar los problemas suponiendo que son solo de tipo económico o de tipo social. No, el problema es de tipo espiritual. Y si eso no se soluciona, jamás habrá unidad ni armonía. Por eso Santiago 4:12 lo dijo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Esa es la consecuencia, le digo, del pecado. Tercero, el pecado dañó la creación. Y cuando digo la creación, digo el pecado dañó la naturaleza. Dijo el Señor, por causa de tu pecado será maldita la tierra. Cardos y espinas te producirá. Y bueno, ahí el Señor lanzó una gran sentencia contra el hombre y la naturaleza. Hubo una disputa que desde entonces se ha visto cada día, y en estos últimos tiempos se ha visto con mayor evidencia. Una naturaleza que se levanta contra el hombre a través de los terremotos, de los tsunamis, a través de las inundaciones, a través de las erupciones volcánicas, a través de tantas cosas. Y eso hace que el hombre le tenga miedo a la naturaleza. Pero también la misma naturaleza, los animales le tienen miedo al hombre. Hay una disputa. Eso se arreglará. Cuando leemos allá en el capítulo 11 del libro de Isaías, vemos el reinado mesiánico que se establecerá allá en el milenio. El Señor va a poner todo nuevamente en orden, como cuando estábamos en el huerto del Edén. Eso sucederá. Y allá en el capítulo 11 del libro de Isaías lo narra. Mientras tanto, habrá una hostilidad bilateral, tanto del hombre para con la naturaleza como de la naturaleza para con el hombre. Y eso es consecuencia también del pecado. Trajo el pecado otra consecuencia nefasta y fue la muerte. Esa muerte que no únicamente implica la muerte corporal, la muerte que tiene también una connotación espiritual y además eterna. Eso lo compartíamos la semana pasada. Adán no murió de inmediato, pero sí se volvió mortal. Escuche eso. Adán no se murió de inmediato, pero se volvió mortal. Y eso también
hizo que todo ser humano se volviera mortal. No solamente, y ahí está la transferencia, no solamente Adán se volvió mortal, no solamente Eva se volvió mortal, sino que los descendientes de Adán y Eva se volvieron mortales. Dios nos creó inmortales. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, habían árboles que ellos podían comer. Uno de ellos era el árbol de la vida. El hombre podía comer perfectamente del árbol de la vida. Dice, el único árbol del que el hombre no podía ni debía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y esto trajo como consecuencia la muerte. Ellos inmediatamente fueron condenados a una muerte física, pero más allá de esa muerte física hubo una muerte espiritual, que fue ese deseo del hombre de vivir sin Dios, vivir sin Él, una vida totalmente pecaminosa y corrupta. Además de eso, hablábamos de la muerte eterna, que es una especie constante y permanente de muerte espiritual. Y por último, hablábamos la semana pasada que el pecado produjo al hombre la introducción de una naturaleza pecaminosa. Y leíamos en aquella ocasión, y quiero volverlo a leer ahora, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y creo que hoy hablemos de eso. Vamos a tratar de ahondar en esa parte que tiene que ver con el pecado que se introdujo en la raza humana. Hoy vamos a hablar del pecado original. Algunos lo llaman la naturaleza pecaminosa. Otros le dan el título de naturaleza adámica o pecado innato. Otros lo llaman pecado original, o algunos también le dicen el viejo hombre. Y cuando nosotros estudiamos lo que es el pecado, es importante que nosotros analicemos varios aspectos que desde luego nos van a ayudar a entender. Y quiero comenzar haciendo algunas referencias a preguntas que la gente se hace. A veces la gente presume y dice, porque tienen su propio criterio y porque piensan que la vida espiritual y la vida de la palabra es como ellos la imaginan. Y algunos dicen, no, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es una conclusión que la gente ha sacado, no sé de dónde, porque la Biblia no dice eso, pero la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Otros dicen, no, el pecado es lo que la gente hace. Y supone que el pecado es más grave dependiendo de lo grave que sea la consecuencia. Entonces la gente supone que obviamente el que mata, su pecado es más grave que el que miente, pero en realidad en la Biblia no hay pecado diferente. El uno y el otro son exactamente iguales. El mismo Dios que dijo, no matarás, fue el mismo que dijo, no mentirás. De modo que mentir y matar tienen la misma esencia de desobediencia a la naturaleza y a los mandatos divinos. Hay otros que dicen, no, los seres humanos nacimos buenos. Juan Jacobo Rousseau lo enseñó. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y entonces han concluido, por ejemplo, cosas como los niños que vienen al mundo están libres de pecado. Ellos están allí, se les ve tiernos, se les ve quietos, se les ve tranquilos. Entonces la gente dice, no, él es un angelito. Y comienzan a confundir un poco la naturaleza humana de la naturaleza angelical. Y a veces han dicho que los pequeñitos son ángeles o que la gente cuando se muere se vuelve ángel. Y esto obviamente no tiene fundamento escritural y doctrinal ninguno. Son dos naturalezas diferentes. Sí, algunos han dicho, cuando los niños nacen y por situaciones de la vida, por circunstancias de la vida corporal humana, tienen que morir o se mueren, entonces inmediatamente dicen, no, él se volvió un ángel. O simplemente no necesitó y supuso y suponen que de esa manera ellos van directamente al reino de Dios. Y toman como referencia ese pasaje que dice que Jesús enseñó diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Pero quiero que hoy entendamos la naturaleza pecaminosa y el pecado original desde el punto de vista bíblico. Y quizá muchos de los criterios que teníamos nosotros respecto del tema se van a comenzar a aclarar. Primero, es importante que tengamos en cuenta que el término pecado original se refiere no solo al primer pecado
que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, sino que también se refiere a la manera como ese pecado tuvo consecuencias en toda la raza humana y, lógicamente, en la vida de cada ser humano. Ese pecado tiene que ver con la naturaleza y no tan solo con el ser del hombre. Hay veces que la gente supone que el pecado original solamente tenía que ver con lo que hicieron, como que el pecado solo tuviera que ver con lo que yo hago. Escúcheme una cosa, el pecado tiene que ver no solo con lo que yo hago, el pecado tiene que ver con lo que yo no hago y además, sobre todo, el pecado tiene que ver con lo que yo soy. Es una naturaleza. Tú no te volviste pecador porque pecaste. No, tú pecaste porque naciste con una naturaleza pecaminosa. Es como si usted dijera, vamos a coger un león, vamos a coger un leoncito, vamos a cuidarlo en casa, ¿cierto que sí? Vamos a tomar el león, ¿cierto? Muy lindo, se ve hermoso, se ve tierno, lo tenemos en la casa y nos parece que ese león va a ser nuestra mascota. La pregunta es, ¿será que a ese león al principio se le puede dar leche? Sí, se le puede dar leche, se le pone leche, pero ¿será que usted puede darle leche a un león de yo no sé cuántos kilos? Ese león necesita, por su naturaleza carnívora, va a necesitar carne. Y tendrán que darle carne. Y cuando él no tenga la carne que quiere y que necesita, pues donde vea a un ser humano, pues lo tratará de atacar. Es una naturaleza, es la naturaleza salvaje de ese animal. Pues para referirnos un poquito a la misma raza humana, la naturaleza humana, puede que al principio solo en la cuna prácticamente dormimos y comamos leche, ¿cierto? Nuestra naturaleza es ya una naturaleza pecaminosa. Simplemente pasarán los días y se comenzarán a evidenciar. No es que la sociedad lo corrompió, como dijo Juan Jacobo Rousseau, no. Es que la naturaleza adámica, el pecado original, la naturaleza pecaminosa que está en cada ser humano, se comenzará a evidenciar en la medida en que pasan los años. Dice, lo leímos hace un instante, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y ahí dice, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Y por qué dice que todos pecaron? Porque en Adán, tú y yo estábamos representados. Tú y yo estábamos en Adán en forma de semilla. Y como consecuencia de eso, cada ser humano, al nacer producto de esa semilla pecaminosa y corrupta, nacemos en esa connotación. Así que cuando hablamos del pecado original, debemos referirnos a que eso tiene dos grandes implicaciones. Primero, ese pecado original es el primer pecado de la raza humana. Pero también ese pecado original es el estado caído del hombre en todas sus generaciones siguientes. Como consecuencia de la desobediencia del primer representante de la humanidad. Le dije, todos estábamos en Adán y así el pecado comenzó a galopar en cada uno de los seres humanos que estuvo en la tierra y que está en la tierra. Génesis 5:3 dice la Biblia que cuando Adán engendró a sus hijos, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. De manera que de la misma manera como Dios, cuando creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y Dios le transfirió una serie de atributos, capacidades y cualidades. Cuando Adán engendró a sus hijos, inmediatamente en ellos se produjo una duplicación de una misma naturaleza, que en este caso era una naturaleza pecaminosa. Mi hermano, todo ser humano se puede concluir que es de la misma naturaleza del pecado original o del pecado adámico. Todo pecado es de esa misma naturaleza. Y el pecado tuvo tanto efecto, tan devastador, que así como dañó a Adán y a Eva,
también daña a cada ser humano. Las consecuencias que recibió Adán son las mismas consecuencias que cualquiera de nosotros vamos a tener que recibir, a no ser que intervenga la restitución, la redención, la expiación, la salvación que a través de Cristo el mismo Dios preparó. ¿Cómo decirlo de alguna manera? El antídoto para nuestra naturaleza pecaminosa es la obra redentora de la cruz. Y de eso vamos a comenzar a estudiar a partir de la próxima semana. Vamos entonces a entender el pecado para poderlo analizar. Vamos a analizarlo desde esta perspectiva y vamos a hacer esta analogía. Digamos que el pecado es tanto una raíz como un fruto. Escuche esto. La naturaleza, el pecado es tanto una raíz como un fruto. La gente a veces se circunscribe a mirar el fruto y entonces dicen, bueno, yo no soy tan pecador como fulano de tal. Yo no soy tan malo como aquel. Entonces suponen y presumen que el pecado es más grave dependiendo de las consecuencias terrenales que éste produzca. Entonces la gente dice, no, yo no mato, yo no he violado a nadie, yo no soy un asesino, y como consecuencia suponen que no son tan pecadores. Pero desde el punto de vista bíblico, somos tan pecadores los unos como los otros. Es decir, la misma raíz de pecado que hay en unos está en los otros. La misma raíz de pecado que está en ti es la misma raíz de pecado que está en mí. Es esa misma naturaleza pecaminosa. Entonces ese término que tiene que ver con el pecado original se refiere a la realidad que se originó en Adán y que ha sido transmitido a través de la generación, a través de la semilla a todos los hombres y con, digamos, posteridad. De manera que quiero que veamos un pasaje que es importante y simplemente voy a citar algunos apartes de este pasaje de Romanos 5, versículo 15 en adelante, y voy a subrayar algunas palabras de ese texto. Dice Romanos 5, 15, pero el don no fue como la transgresión. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Fíjate que aquí comienza el mismo apóstol Pablo a decir, inspirado por el Espíritu Santo, que la transgresión de Adán, por esa transgresión de Adán, murieron los muchos. Es una transferencia. En el versículo 16 dice, en una parte, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es decir, por causa de un solo pecado en Adán, vino la condenación para toda la raza humana. En el versículo 17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero dice aquí, por la transgresión de uno reinó la muerte. Más adelante en el versículo 19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. De manera que aquí estamos diciendo que esa naturaleza trascendió a cada ser humano. Y escúcheme una cosa, esa trascendencia y esa transferencia tiene que ver con una degradación completa del ser, tanto en el espíritu como en alma y como en el cuerpo. Y así se puede decir perfectamente que tenemos una misma condición, y es una condición de pecado. El resultado inmediato de aquel primer pecado llegó a ser que el hombre fuera completamente diferente a aquel a quien Dios había creado y con el cual Dios había empoderado reinar y sojuzgar la tierra. El mismo Adán, que tenía una atribución de gobernar la naturaleza y de reinar sobre todo lo creado, ahora tenía que vivir la consecuencia de una vida completamente distorsionada, de un plan y de un propósito distorsionado que solamente se puede restaurar y restituir cuando la gente vuelve a través de Cristo a la obediencia y al sometimiento de la gran voluntad del Señor. Como resultado de ese primer pecado, podemos decir entonces que todo ser humano,
de la misma especie, entonces produjo pecadores. Es decir, Adán se volvió pecador y como consecuencia todos sus descendientes nacieron pecadores, ¿cierto? Esa es la condición de pecado. Ahora, cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, debemos decir que esa naturaleza tiene dos grandes implicaciones. Primero, una inclinación natural al mal. Mi hermano, es lo que hoy tú y yo debemos usar más para identificarlo. Mire, ¿usted quiere saber cuál es su naturaleza pecaminosa? Simplemente mire la tendencia natural que hay en ti y que hay en mí de hacer lo malo antes que lo bueno. Mire, se hace más difícil hacer lo bueno que hacer lo malo. Se hace más difícil ser agresivo. Se hace más fácil ser agresivo, ser hostil, que ser amable, que ser cordial, que ser dulce, que ser tierno. Es una tendencia de la naturaleza humana a hacer aquello que desagrada tanto a Dios como a los hombres. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es una naturaleza que está, por supuesto, corrompida. Salmo 58, versículo 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, hablando de un pecado que desde el mismo momento en que somos engendrados nos inclina hacia lo malo. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, el mismo rey David escribió, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de esa naturaleza pecaminosa, estamos diciendo de que tú y yo tenemos una tendencia natural a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Pero también ese pecado nos implica una constante depravación o también llamada una corrupción, perversión y desenfreno. Es decir, no solamente nosotros tenemos una inclinación a hacer lo incorrecto, también tenemos la capacidad de hacer lo incorrecto. Es muy fácil a una persona alejarse, ¿cierto?, del Creador y comenzar a vivir una vida licenciosa, pervertida, pecaminosa, corrupta, inicua, y eso hace referencia a esa naturaleza pecaminosa. Efesios 2:1, mira lo que dice, que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice aquí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que aquí hablábamos y citábamos ese concepto de la corrupción, esa perversión natural del ser humano. Es la decisión y la inclinación y además la acción de hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, que satisfacen y alegran nuestra propia carne y nuestra propia concupiscencia. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impurezas. De manera que ahí está, y usted puede seguir leyendo Efesios 4 y se dará cuenta cuál es la consecuencia de una persona, de un ser humano cualquiera, para esa inclinación natural y personal de hacer lo que a Dios no le agrada. El pecado personal ya es el pecado individual. Una cosa es la tendencia, la inclinación, o una cosa es la perversión natural a hacer lo incorrecto, y otra cosa es el hacer lo incorrecto. Entonces fíjense que aquí hablamos de lo que es el pecado personal. Ya no es únicamente la raíz pecaminosa en todo ser humano es exactamente la misma, pero los frutos de esa naturaleza pecaminosa en cada ser humano es distinta. Ustedes y yo tenemos una diferencia en nuestros pecados, pero no tenemos ninguna diferencia en nuestro pecado. Fíjense que leyendo la palabra del Señor podemos analizar algunos aspectos que tienen que ver con esa naturaleza pecaminosa. Vamos a tratar de mirar
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Mira lo que dice aquí. Si decimos que no tenemos pecado, fíjate que ahí utiliza el mismo Dios, el mismo Espíritu, en la revelación bíblica, una definición de pecado en singular, para referirnos ya no tanto a los actos de pecado, sino a la naturaleza pecaminosa. Dice, si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fíjense que ahí está la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y los pecados que cometemos aquí. Si confesamos nuestros pecados como fruto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, nosotros tenemos una tendencia natural que nos va a inclinar a esa constante búsqueda. No solamente la inclinación, es la búsqueda del pecado, la búsqueda de aquello que el ser humano tarde o temprano lo terminará confrontando frente a una realidad adversa, frente al propósito de Dios, como también un pecado que lo dañará frente a su entorno, frente a sus relaciones interpersonales, frente a su vida misma. Porque el pecado no solamente corrompe y daña el espíritu en lo que corresponde a la relación con Dios, también afecta el alma. Y si afecta el alma, también afecta las emociones, afecta la voluntad, afecta las relaciones interpersonales. Tú no puedes pretender tener buena relación con tus semejantes si no has corregido y no has arreglado tu relación con Dios. Es decir, la relación con los hombres es la consecuencia de tu relación con Dios. Y fíjense que para Dios es tan importante nuestra relación con Él como nuestra relación con los hombres. Si usted lee el capítulo 20 del libro del Éxodo, se dará cuenta que hay 4 de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre y su creador. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre y sus semejantes. Así que hay una gran, relación entre nuestro pecado hacia Dios y nuestro pecado hacia los hombres. Nuestra relación con Dios se tendrá que ver afectada también en la vida con los semejantes. El ser humano tiene que entender entonces que no es únicamente tratar el fruto, hay que tratar la raíz. No es únicamente decir, me voy a comportar mejor, voy a tratar de ser diferente, voy a tratar de ser distinto, voy a cambiar. Entonces le prometen a todo el mundo que van a cambiar, se prometen a sí mismos que van a cambiar. Pero ¿saben una cosa? No se puede corregir un problema de fruto cuando el problema está dentro del alma y tiene que ver con la naturaleza. Mira lo que dice la Escritura allá en Jeremías 12:23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? Así también vosotros no podréis hacer el bien si estáis habituados a hacer el mal. Es decir, fíjese, de la misma manera como el leopardo tiene unas manchas que no se puede quitar, de la misma forma podemos decir que tú y yo tenemos una tendencia pecaminosa que no nos podemos quitar, a no ser que intervenga en nuestra vida la obra de gracia de la que vamos a hacer referencia en unos instantes. El corazón del ser humano no es bueno por naturaleza. Jeremías 17, versículo 9 dice que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Mi hermano, del corazón, dijo el mismo Señor Jesucristo, que del corazón brotan todo un sinnúmero de actos. Marcos 7, del 20 al 23, mira lo que dice. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, es que salen los malos pensamientos, es que salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando dice de dentro, ¿qué está diciendo? Nacen de la naturaleza pecaminosa. Así que mi hermano, mi querido hermano, hoy necesitamos tú y yo no simplemente decir necesito portarme mejor. Hoy y a través de esta enseñanza es importante que tú y yo vayamos al Señor y le digamos, Señor, aquí está, esta es mi naturaleza,
necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia. Mi hermano, cuando hablamos del pecado, el original y el personal, repito, el original tiene que ver con la naturaleza, con la raíz, con la información genética, mientras que los pecados tienen que ver con los actos voluntarios diferentes del uno del otro que nos conducen a nuestro propio pecado personal, pero podemos decir que el pecado es un acto violatorio de la voluntad divina. También es un estado de ausencia de esa justicia y de esa bondad. Por eso es que nadie puede decir, yo soy bueno. Nadie puede concluir y decir, no, es que tú sí estás mal y yo estoy bien. Porque cuando una persona condena a otro, suponiendo que es que ese sí está mal, es porque no se ha dado cuenta que él mismo tiene la misma naturaleza del otro. No condenes, y esto es importante que a usted le quede claro, no condenes a otro que peca porque a ti te parece que él está pecando de una manera más grave que la tuya. No, es el mismo pecado y necesitamos la misma solución, y es la gracia divina. El pecado entonces es además una naturaleza enemistada contra Dios, una naturaleza corrupta que permanentemente, si tú y yo no vamos a Jesús, no solamente nos dará una vida desastrosa en esta tierra, un pecado que también tendrá efectos en la eternidad y que necesitamos, a través de la gracia, vivir la experiencia de salvación. Hoy el COVID-19 nos ha puesto absolutamente a todos los seres humanos bajo la misma situación de vulnerabilidad. Y cualquier ser humano, yo no sé si usted está de acuerdo o no con la vacuna. De pronto sí, de pronto no voy a hablar de eso. Pero sí quiero referirme a esto. Tú y yo necesitamos un antídoto para nuestra naturaleza pecaminosa. Mientras que progresivamente y a través de un acto de santificación vamos venciendo nuestro pecado personal. Permítame explicarle eso. La naturaleza pecaminosa se soluciona cuando tú y yo nos rendimos a la oferta gratuita de amor y de gracia que el Señor nos ha entregado. Eso, y solamente así, solucionamos nuestro pecado original o nuestra naturaleza pecaminosa, por lo menos en lo que a efecto se refiere. Pero nuestro pecado personal, es decir, la tendencia natural y cotidiana de hacer lo que no agrada a Dios, no solamente en lo que hacemos voluntariamente, sino lo que dejamos de hacer, no podríamos hacer un cambio si no es porque el Espíritu Santo nos ayuda a morir a esa vieja naturaleza, a esa vieja tendencia y como consecuencia vivir una vida de bendición. Mi hermano, el pecado, ya le dije que en el huerto del Edén tuvo efectos devastadores. El pecado tiene tanto malo lo que ocurrió con Adán como con lo que cualquiera de nosotros puede vivir y experimentar. Voy a explicarles rápidamente por lo menos 6 consecuencias desde el punto de vista bíblico de lo que es el pecado en la vida de un ser humano. No solamente, escuche, en los inconversos, en los creyentes también. Por lo tanto, y esto es para que entendamos la importancia de poder vivir una vida que cada día decida hacer la voluntad de Dios. Primero, una consecuencia del pecado es que la luz de Dios en nuestra vida se vuelve tinieblas. Cuando leemos, por ejemplo, pasajes como Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, una consecuencia del pecado, cuando una persona peca, pierde la luz que le alumbra el camino y como consecuencia se ennegrece, se hace nubloso el camino, se hace oscuro el andar. Por eso es que necesitamos una vida rendida al Señor. ¿Por qué? Porque las tinieblas a través del pecado llegan a nuestra vida. Lo segundo, se pierde el gozo. Escuche eso, el pecado hace que el gozo desaparezca. Dice en el capítulo 51, versículo 12, David le dijo al Señor, después de su pecado con Betsabé, vuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente.
Mi hermano, cuando hablamos del gozo, es esa alegría y ese bienestar, ese bien sentirse. Cuando una persona peca, no solamente se siente espiritualmente, cuando hablamos de la vida espiritual mal, sino que también se siente mal desde el punto de vista almático. Las emociones se afectan, la voluntad se afecta, la alegría se va y desaparece, por lo menos momentáneamente. Estas consecuencias comienzan a ser devastadoras en la medida en que ya no es un pecado ocasional, sino que nos volvemos reiteradamente en asiduos pecadores. Se pierde además la comunión con el Padre. Ya lo supimos en el huerto del Edén y esto pasa en la cotidianidad. Cuando una persona peca, escuche bien, perdemos la comunión con Dios. El pecado causa tanto efecto que no solamente lo notamos internamente, espiritualmente también lo notamos. Dice Primera de Juan 1:3, los que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Más adelante podemos leer pasajes como Primera de Juan 1:6, que hace referencia a esa connotación de pecado, cómo se rompe la comunión con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Y escúcheme, eso no solamente sucede en la vida de un inconverso, también sucede en la vida de un creyente. Escúcheme bien, y cuando digo que un creyente puede pecar y que puede perder la comunión con Dios, me refiero a que necesitamos tener demasiada atención a nuestra vida, someternos al señorío de Cristo y a la obediencia a la palabra para que no perdamos la comunión, porque el pecado rompe la comunión y en este caso la más grave de todas, la comunión entre el hombre y su creador, entre el Hijo y su Padre. Comunión. No es lo mismo decir que un pecado hace que se pierda la relación de hijo y padre. No. Más adelante vamos a hablar acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero sí quiero que en este momento entendamos que el pecado rompe la comunión entre el Hijo y su Padre. Otra consecuencia del pecado es que la gente pierde la experiencia del amor divino. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15. Si no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate que cuando la gente comete pecado, se pierde la experiencia del amor, la experiencia de la alegría de vivir y de experimentar el gozo y de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Se pierde la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Otra cosa que sucede es que se pierde la paz. Cuando una persona peca, cuando tú y yo pecamos, independientemente de cualquier cosa, perdemos la paz. Mira lo que dice Proverbios 13:6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Qué hace la impiedad? ¿Qué hace el pecado? Trastorna la mente. No hay nadie. Y mucha gente está viviendo con pecados ocultos. Mucha gente está viviendo con un pecado que nadie sabe, que nadie conoce. Pues déjeme decirle, eso dice aquí, trastorna al pecador en lo que a su mente y a su alma se refiere. El pecado hace que también se pierda la confianza en Dios. Y cuando la persona siente que ha pecado, siente que Dios no lo escucha. Por eso es que la gente dice, ¿sabes qué? Ora tú por mí, porque yo sé que a ti Dios sí te escucha y a mí no, porque se perdió la confianza entre el Hijo y el Padre, entre el creyente y su gran y eterno Dios. Primera de Juan 3:19-22 dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Se pierde esa confianza. Ahora, mi hermano, hoy quiero que entendamos cuál es el remedio que Dios estableció para vivir una vida de libertad y es, sin lugar a dudas, la oferta de gracia. Mire, no se trata de que hoy hemos entendido, hemos tratado de explicar un poco la complejidad del pecado. De pronto no he sido lo suficientemente claro como quisiera o como debiera. Pero lo que sí quiero que quede claro en tu mente y en tu corazón es,
Hay una naturaleza pecaminosa en mí, hay un pecado personal que necesito tratar y arreglar. Pero lo más importante es que entendamos primero que somos pecadores. Es una conclusión que usted tiene que tener hoy y siempre. Usted es pecador por lo que no hizo, que debió hacer, por lo malo que hizo, que no debió hacer. Usted es pecador por su naturaleza y por sus actos. Pero entienda una cosa, el todopoderoso Dios está suficientemente dispuesto para arreglar lo que hizo con Adán, lo quiere hacer contigo. Mira que en el capítulo 3, versículo 7 dice, de esto vamos a mencionar mucho más la próxima semana cuando hablemos de la expiación. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Y como consecuencia de eso dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto en el aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios que está entre los árboles del huerto. Y Jehová llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Ahí está Dios confrontando al hombre. Pero más allá de confrontarlo y de eximirlo de las consecuencias, hace algo gracioso, hermoso. Cuando digo gracioso me refiero a un acto de gracia poderoso. Y es proveerle al hombre de un medio para solucionar su pecado. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Me gusta eso. Me gusta eso porque, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cubrió. La palabra cubrir, los cubrió. Ellos estaban desnudos, habían buscado una solución temporal y momentánea, que fue coserse, taparse con hojas de higuera. La solución del hombre es arreglar, emparapetar, medio solucionar las cosas, como cuando usted tiene un carro que lo quiere vender, medio lo emparapeta para venderlo mejor. Pero sabes una cosa, aquí estamos diciendo y es, el hombre necesitaba reconocerse desnudo y eso fue lo que hizo para que entonces Dios lo pudiera cubrir. Y esa palabra cubrir es una palabra poderosa que tiene que ver con propiciación y es vestirlo nuevamente. Allá en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, yo te quiero vestir de vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Eso que pasó en el huerto del Edén, que puede ocurrir en tu vida y en mi vida, solo lo puede hacer un acto de gracia para cubrir nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Y ese acto de gracia que dice que los cubrió con pieles de, por supuesto, animales. De manera que, ¿qué hizo Dios? Proveyó un acto sacrificial a través del cual Dios mismo ofrece su primer sacrificio, le quita a los animales, vierte la sangre, porque como dice Hebreos 9:22, era necesaria el derramamiento de sangre para que se hiciera remisión de pecados. Con la piel de esos animales es que los cubre. Inmediatamente el hombre soluciona su estado de corrupción, de contaminación y de culpabilidad a través de la gracia. En el caso de Adán y Eva, pudo haber sido momentáneo. En el caso de un creyente, ha de ser permanente y en la medida en que se mantenga en comunión con el Señor. Mi hermano, Isaías 45, versículo 8 dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación. Y la justicia hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Aquí habla de la justicia, que no es el término humano de darle a cada cual lo que le pertenece y corresponde. Cuando la Biblia habla de justicia se refiere a un acto soberano a través del cual, mediante un sacrificio, Dios declara justo, es decir, inocente, a aquel que por naturaleza y acción había cometido un pecado. Mi hermano, esto es maravilloso. Y habiendo durante 2 semanas hablado del pecado, de las consecuencias del pecado, tanto en la naturaleza como en el hacer, vamos a estudiar entonces ya la próxima semana lo que es justamente eso,
por qué era necesario y por qué era indispensable que el hombre solucionara su problema de desnudez a través de un sacrificio para que así pudiera nuevamente tener comunión con el Creador. Vamos a hablar la próxima semana de lo que es la expiación y por qué Dios estableció esa ley de sacrificios que tan importancia tuvo en la época del Antiguo Testamento como en la obra redentora de la cruz. Vamos a tratar de comprenderlo en la medida de lo posible. Mi hermano, este será el tema de este próximo jueves aquí en el seminario de Fundamentos de Doctrina, segunda parte. Quiero animarlos a que caminemos bajo la gracia de Dios. Quiero animarlos a que el pecado que a veces nos hace alejarnos de Dios, de la iglesia, de los hermanos, hoy el Espíritu Santo que nos lleve a comprender nuestra condición pecaminosa, pero que esto nos lleve a correr a Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice la Escritura que Él entregó su sacrificio, su vida en sacrificio para perdón de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No solamente para arreglar los pecados que cometemos y sus consecuencias, sino para limpiar nuestra naturaleza y darnos una nueva naturaleza, una nueva simiente, la simiente de un hijo de Dios. Ese será el tema, Dios mediante, de la próxima semana. No se pierda entonces este estudio que de seguro va a traer a su vida bendición y edificación. Nos vemos entonces con la ayuda del Señor la próxima semana, animándolos lógicamente a que se mantengan en comunión, a que se mantengan en oración, buscando al Señor y dependiendo de su gracia. Él es el único que nos puede sostener. No es nuestra voluntad la que nos sostiene y mantiene caminando en victoria. Es su gracia que no nos suelta, su gracia que no nos aparta, que por el contrario nos atrae a su infinito y eterno amor. Invitarles a que nos sigan acompañando con su oración, a que nos sigan acompañando con sus ofrendas y que de esa manera podamos todos juntos continuar con esta tarea de sembrar la semilla de vida para una cosecha en la eternidad y también de bendición en esta tierra. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces la próxima semana en el seminario de Fundamentos de Doctrina. Que Dios les bendiga y hasta entonces. Bendiciones.